El Señor le bendiga, amados hermanos, amén. Damos gracias al Señor por estar en su casa, amén, por estar en este lugar, y estamos agradecidos a Él por la vida que Él nos da. Bueno, me han encargado un tema que es de mucha importancia para los que realmente, lo que entendemos en este siglo, en el siglo pasado se dio de una manera particular el derramamiento del Espíritu Santo, y que a través de ello el Señor comenzó a levantar a un movimiento que se llama el movimiento pentecostal, ¿no? Y ha sido de bendición en muchos lugares, y Dios a través de ello ha establecido a la iglesia, ¿no?, pentecostal, que en estos tiempos necesita realmente volver a entender con claridad lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tomen asiento, amado hermano. La labor del Espíritu de Dios se comenzó a dar antes de la manifestación de Cristo en medio de la humanidad, ¿no? Y fue porque Dios, por medio de su Espíritu, visitó a una doncella, a una bastante joven, María. A través de un ángel le dijo que ella iba a ser la madre del Redentor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor y ahora Salvador Jesucristo, ¿no? Y fue así, ¿no? El Espíritu de Dios vino sobre ella, y a partir de ese momento comenzó la encarnación de nuestro Señor, porque la encarnación comenzó en ese momento, ¿no? Y vimos la manifestación de Dios como hombre, ¿no? Al nacer, el día en que nació, ya vimos la manifestación del Dios hecho hombre, y el Espíritu de Dios cumplió también una labor muy poderosa en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, como se ha predicado los domingos, ¿no? El Señor dependía del Espíritu de Dios, ¿no?, permanentemente, y estaba sometido al Padre, nada hacía sin que el Padre le autorizara algo. Así que nosotros, Dios nos ayuda a entender, ¿no?, lo que es el bautismo en el Espíritu de Dios, ¿no? Nosotros necesitamos ahora más que nunca un revestimiento de poder, ¿no? Una de las cosas que está aconteciendo en la iglesia es la falta de ese poder, de esa pasión que antes embargaba a la iglesia, ¿no? La maldad está creciendo. Dice que donde hay pecado sobreabunda la gracia, ¿no? Y necesitamos ahora realmente la manifestación de esta gracia de Dios, del revestimiento de poder sobre cada uno de nosotros. Entonces, hay varias posiciones con respecto a esto, pero nosotros creemos
que el bautismo en el Espíritu Santo se da después de la regeneración. No puede haber un bautismo en el Espíritu, del Espíritu Santo si el hombre no ha nacido de nuevo, si el hombre no ha sido regenerado. Y es bueno repasar, ¿no? Ya hemos visto la santidad, ya hemos visto la salvación, hemos visto la regeneración, hemos visto la santificación, y la labor principal del Espíritu Santo es santificarnos, ¿no? La labor principal del Espíritu Santo para nosotros en este tiempo es santificarnos, después de la salvación, ¿no? Después de la salvación, porque Dios usa el Espíritu Santo para regenerarnos, para santificarnos, y tanto la transformación del nuevo hombre se va a dar gradualmente, y también la santificación. Es decir, somos nueva criatura, pero ese hombre transformado por Dios, paulatinamente o gradualmente o secuencialmente se va siendo transformado. Y en ello, el bautismo del Espíritu Santo es algo que va a ayudar o a colaborar en que nosotros podamos aún santificarnos más, ¿no? Y ser usados como instrumentos de Dios. Pero sobre todo, va a ser para el servicio, ¿no? Teológicamente, el bautismo en el Espíritu Santo es después teológicamente y como experiencia se distingue del nuevo nacimiento, es posteriormente a la regeneración. Está acompañado por las lenguas que habla quien lo recibe, y tiene el propósito que lo distingue de la obra del Espíritu Santo en la regeneración del corazón y la vida de un pecador. El bautismo del Espíritu Santo no aparece en las Escrituras, ¿no? Es una conveniente designación para la experiencia, como anuncia Juan, ¿no? Juan decía, detrás de mí viene alguien que va a bautizar en el Espíritu Santo. En Mateo 3:11, en Marcos, en Lucas, en los 4 evangelios. Y Jesús también mismo lo va a repetir antes de partir, ¿no? Él va a decir en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y también más adelante lo va a decir en el libro de los Hechos, ¿no? El ser bautizado con el Espíritu Santo se debe diferenciar de lo que Pablo declara en 1 Corintios 12:13, que es uno de los textos más polémicos que hay, y que ahí habla 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y ahí muchos agarran para decir que no hay bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Sino que es en el nuevo nacimiento se da el bautismo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Aquí Pablo está hablando del bautismo en el cuerpo de Cristo, no es que nosotros todos somos bautizados en el Espíritu Santo el día en que nos convertimos, ¿no? Dice en el 12:13, porque todos, por un solo Espíritu, fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Entonces, en el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El versículo 9 dice, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces aquí se habla de la obra del Espíritu Santo, de incorporar a un pecador arrepentido al cuerpo de Cristo. Aquí se está hablando de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cuando todo cristiano que se arrepiente verdaderamente y hay una conversión y hay una regeneración y estamos en el proceso de santificación, todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Unos están más santificados, otros menos santificados, pero al final todos somos salvos, todos somos convertidos. Por eso que en las parábolas usted va a ver, dice, en el reino de los cielos es semejante. Y comienza a hablar de personas, de las 10 vírgenes, por ejemplo. 10 vírgenes están en orden con Dios y 5 vírgenes no están en orden con Dios. Y el Señor habla del reino de Dios.
Eso significa que mientras aquí está el reino de Dios en la tierra, dentro del reino de Dios hay creyentes que todavía están en el proceso de conversión o al final no están convertidos, pero están en ese reino creyendo y yendo hacia adelante. Pero cuando una persona se convierte y es transformada por Dios, es convertida por Dios, es regenerada por Dios, es justificado por la fe y es santificado, forma parte del cuerpo de Cristo. De eso está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Habla entonces de la obra del Espíritu Santo, de comparar a un pecador arrepentido en el cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 6, dice: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No? Dice en el Gálatas 3:27. Aquí habla de la conversión, amado hermano. Habla de la conversión. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Habla de la conversión. 3:27 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, está hablando del bautismo de Cristo. Es decir, que Cristo nos incorpora y somos parte del cuerpo de Cristo. No está hablando del Espíritu Santo, sino hablando de Cristo. Entonces, somos bautizados en Cristo. Es decir, es un bautismo que en Efesios capítulo 4, cuando Pablo habla de la unidad, dice, voy a leer del versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, el que hace que la iglesia se une, esté unido y sea una unidad, es el Espíritu Santo. Ahora dice, hay un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, y como fuimos también todos llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Aquí está hablando del bautismo en agua, no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que somos parte del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que Dios manda a los creyentes es que se bauticen en agua. No es una opción, amado hermano. Si tú realmente estás convertido y no hay ningún impedimento para que tú te bautices en agua, tú te tienes que bautizar en agua. Y aquí está hablando del bautismo en agua. No está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, por si acaso. Entonces, ese es importante, ¿no? Es el bautismo indispensable e importante que resulta en el cuerpo de Cristo, que dice en este versículo 4 de Efesios, ¿no? Entonces, esto es importante, amado hermano, entender, porque algunas personas creen que como el que estaba al costado de Jesús no se arrepintió y no se bautizó en aguas, también tú puedes ser salvo o mantener tu obediencia a Dios, tu comunión con Dios, ser parte del cuerpo de Cristo sin bautizarte. Porque si tú no te bautizas en agua, tú estás tomando una decisión que va en contra de la palabra de Dios. Entonces aquí lo que se está hablando es del bautismo en aguas. Y lo que hemos hablado en 1 Corintios 12, 13, se habla del cuerpo de Cristo, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, del bautismo de Cristo, no del bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué otros términos bíblicos se le dan al bautismo en el Espíritu Santo? Se usan distintos términos para esta experiencia. Y el libro de los Hechos es uno de los libros, el libro o la teología lucana o de Lucas, ¿no? Es uno de los que más habla sobre esta investidura, ¿no? El día de hoy estaba mirando, por ejemplo, nosotros tenemos una bendición de tener aquí en el Perú y es más amigo de mi esposa que mi persona, que es Darío López, que él ha escrito un libro que se llama Las discípulas de Cristo, ¿no? Y estaba mirando y él trabaja mucho en base al libro, a Lucas, ¿no? Tanto Lucas como Hechos, ambos libros, y él es un doctor en teología, él es pentecostal y está bien cerca de acá, vive en Viva María del Triunfo,
y él hasta el día de hoy día, por ejemplo, está en Oxford, ¿no? Y estaba viendo sus libros publicados, pues se me dio la atención, que está en Oxford y tiene la Universidad de Oxford. Él estudió en Inglaterra y él es pentecostal, ¿no? Y él mantiene estas creencias, ¿no? Y eso no, a un pentecostal no es más ni menos que cualquier cristiano, hermano. Hay muchas denominaciones y formas de creer con respecto a la manifestación del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos esta característica, por eso somos llamados pentecostales, ¿no? No porque se nos ocurrió, no, es por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo que se dio en el día de Pentecostés. Entonces, en Hechos vamos a ver, bautizados en el Espíritu, ya leímos en Hechos 1:5, el Señor mismo dijo, y también en Hechos 11:16 vamos a encontrar estos términos, amado hermano, que son importantes, ¿no? Si alguien después que termino tiene alguna pregunta, me lo puede hacer y si en la medida que puedo lo puedo responder, ¿no? Y si no, dejaré para el próximo martes. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol Pedro. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? De la visita que tuvo en la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil y Pedro fue invitado a visitar la casa de Cornelio, que era un militar romano, pero que era un hombre que buscaba de Dios, que conocía de Dios, pero no se había convertido. Y ahí hubo una experiencia muy importante. Entonces, cuando Pedro miró lo que pasó en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se derramó, igual que en el día de Pentecostés, pero él también se recordó lo que Jesús dijo, ¿no? Que Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aunque Pedro fue el predicador de Pentecostés, está reforzando ahí el mensaje que dio en el día de Pentecostés para esta experiencia que es subsiguiente a la conversión, subsiguiente a la regeneración, y que es parte, el Espíritu Santo sigue santificándonos, y a veces uno de los elementos que el Espíritu de Dios usa para seguir santificando es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no necesariamente, amado hermano, todo cristiano va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso también es algo que a veces hay algunos que plantean que todos tienen que ser bautizados. No, hermano. A veces hay cristianos que tienen investidura de poder, que tienen manifestaciones de poder sin ser bautizados o sin tener esa señal del hablar en lenguas, ¿no? Yo puedo decir esto, que yo he visto muchos de ellos y que pueden y tienen autoridad, tienen poder, unción y hacen cosas y no han tenido esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros actualmente tenemos algunos pastores que están teniendo la posición de pastor y no han tenido todavía esa investidura de poder, ¿no? Porque así Dios lo ha permitido. Ya así es que Dios hacia adelante hará el bautismo, amén. Pero Dios es el que hace las cosas, ¿no? Entonces también vemos en Mateo 3:11 que habla Juan el Bautista, ¿no? El cual dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar, pero detrás de mí viene uno que tiene tanto poder que él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, dice, ¿no? Y bueno, y ahí también Marcos 1:8, Lucas 3:16, vamos a Juan 1:33, ¿no? Los 4 evangelios hablan de esta experiencia. El apóstol amado de Jesús, en forma particular, Juan dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, él me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en Juan 14 también le hemos predicado, él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría. Entonces Jesús, cuando llegó a la diestra del Padre, después en el día de Pentecostés, en el día de la cosecha, él le pidió al Padre que enviara al Espíritu de Dios, y el Padre le dio la autoridad de que él lo enviara en el día de Pentecostés. Y todos los que estuvieron ahí
esa experiencia, los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo y que hablaban cuando estaban ahí, hablaban las maravillas de Dios. No hablaban en lenguas distintas, en lenguas de distintos idiomas, pero había un solo mensaje. No había un desorden, hermano, no había un caos, como a veces hay en algunos lugares, que uno habla una lengua, otro habla otra lengua, y hay una total distorsión. Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, él ordena, ¿no?, cómo debe de ser la manifestación del Espíritu de Dios en un culto, de qué manera y de qué forma. Y eso fue algo glorioso en el día de Pentecostés. Había un solo mensaje, la maravilla de Dios. No había otro mensaje. Tú lo miras ahí atentamente, no es que uno hablaba una cosa, no, y todos escuchaban un solo mensaje, la maravilla de Dios, la maravilla de Dios más gloriosa y grandiosa, que Cristo había muerto por nuestros pecados, que se había encarnado, que había muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y el Padre lo había levantado con poder y gloria, lo había resucitado por medio del Espíritu de Dios, y había estado con ellos 40 días hablando con ellos, ministrándoles y viéndoles, demostrándole que la resurrección es una realidad, que Él es la primicia de la resurrección, y al 40 días fue levantado a la diestra del Padre por el mismo Espíritu, y a los 50 días descendió el Espíritu Santo, porque ya Él había cumplido y el Padre había prometido esta promesa, porque Él dice, es la promesa de mi Padre. En el 1.4, en Hechos 1.4 dice eso, ¿no? No es algo que Jesús tuvo esa prerrogativa, sino fue una prerrogativa, algo que Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que el Padre, nuestro Dios Padre, había dado, y que Cristo, para que se hiciera realidad, era necesario que se hiciera esto algo glorioso y maravilloso, ¿no? Que el Dios hecho hombre muriera por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario, que Dios lo resucitara, lo levantara a los muertos, que el Dios al levantarlo a los muertos, la resurrección era una realidad y Él era la primicia de la resurrección, y después Él sería levantado a la diestra del Padre, y en el momento oportuno en que el Padre le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos, ¿no? Él le dijo, lo citó en un lugar determinado, en Galilea, y ahí se le presentó y Él les dijo que Él iba a enviar el Espíritu de Dios. Entonces también se le conoce el Espíritu derramado, ¿no? En 2.17, en Hechos 2.17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Aquí está hablando acerca del profeta Joel, ¿no? El Joel. El Espíritu, el don de mi, ya hemos hablado, el don que mi Padre prometió, el Espíritu derramado, el don del Espíritu Santo, en Hechos 2.38, dice 2.38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 10.45, en la casa de Cornelio, está hablando el mismo Pedro, Dios lo está usando a Pedro, y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Es decir, Pedro estaba predicando, se derramó el Espíritu Santo, y los que habían ido con Pedro, porque Pedro no fue solo, fue acompañado, para Pedro fue todo un reto, toda una confrontación, algo que cambió todos sus paradigmas, sus tradiciones, porque ellos nunca entraban a la casa de un gentil, pero el Espíritu Santo ya había trabajado con Pedro, le había mostrado que él tenía que estar ahí. Descendió del cielo una visión y unos lienzos con animales inmundos que nunca comía un judío, y le dijo el Señor que él había santificado esos animales y que él lo podía comer, y después él entendió lo que le estaba diciendo, era que él tenía que romper esos paradigmas, porque Dios lo iba a enviar en ese momento a aperturar lo que estaba en Hechos 1.8, llegar el Evangelio a los gentiles. No, algunos prosélitos, es decir, no gentiles, que se habían hecho judíos, posiblemente se hayan convertido, pero ya tenía la creencia de los judíos. Pero gentiles, en la casa de Cornelio es donde el Señor entra ya
a cumplir la segunda fase, podemos decir, no solamente los judíos, sino los gentiles, y toda la humanidad tenía la oportunidad de ser salvada. O escuchar el mensaje de salvación y tener la oportunidad de ser salvado, pero fue a través del derramamiento del Espíritu Santo, igual que en el día de Pentecostés, ¿me entiende? En el día de Pentecostés, en su gran mayoría fueron los judíos que tuvieron esa experiencia, pero en la casa de Cornelio fueron los gentiles, como somos tú y yo, ¿me entiende? Puesto que ahí es trascendente. Entonces el don del Espíritu también es el don de Dios, que está en Hechos 8:20. En Hechos 8:20 dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Es decir, porque aquí este hombre, Elimas, que era, Simón el mago, él pensaba que podía comprar el derramamiento del Espíritu Santo, la investidura de poder, ¿no? Y Pedro dice, perezca, ¿no? Porque esto no se compra con dinero, ¿no? Es el resultado de la salvación. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si lo miramos también, el bautismo del Espíritu Santo es un medio de la gracia de Dios. Dios bautiza a quien quiere, cuando Él quiere, ¿me entiende? Y en el momento que Él quiere. Nosotros podemos pedir, pero al final tú tienes que dejar que Dios haga su obra. Entonces, también significa lleno del Espíritu Santo, ¿no? En el 9:17, bautismo en el Espíritu Santo también significa por primera vez ser lleno del Espíritu Santo, y después posteriormente la llenura se va a dar, ¿no? Un bautismo, muchas llenuras. Un bautismo permanentemente, tú puedes tener muchas llenuras. 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y le dice hermano, no le dice ahí Ananías. No fue fácil para Ananías ir a ver a Pablo. Ananías tuvo temor porque él sabía quién era Saulo de Tarso. Era muy famoso por perseguir a la iglesia, por perseguir y hacer cosas muy fuertes aún. Y muy probablemente hasta sabía de que él había participado en el sacrificio de Esteban, ¿no? Pero Dios habló con él, trabajó con Ananías y lo convenció y lo persuadió que fuera para orar por Pablo, porque Pablo había estado 3 días ciego, ¿no? Ahí en la calle derecha, ¿no? Ahí estaba Pablo ahí, y cuando llega, él le dice hermano, es decir, el Espíritu Santo le muestra a Ananías que él era ya un creyente, ¿me entiendes? Que no era alguien que iba recién a convertirse. Ya Pablo pero él dice, Señor, aquí, ¿no? Cuando Pablo cae del caballo, Señor, ¿quién eres? ¿No? Y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y él le contesta, él le dice, Señor, no le dice Jesús, le dice, Señor. Él entiende que en el encuentro que tuvo el Señor con Pablo, que salió al encuentro de él, ahí él tuvo prácticamente una experiencia de poder, y que el poder que Pablo tenía no era nada en comparación al poder que Dios tenía, y por eso que Dios lo ciega, ¿no? Y lo deja ahí. Entonces el mandato de Dios a través de Pablo es ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros, ahí Pablo dice, ya cuando tú eres bautizado, cuando ya tú tienes esta investidura de poder, es nuestra obligación delante de Dios de renovarnos, hermano, en la llenura. No es que tú le pidas a Jesús que otra vez te bautice, tú le pidas al Espíritu Santo que te llene, no. Nosotros tenemos que pedirle santificarnos, purificarnos. Si hemos fallado, si hemos pecado, entonces la presencia del Espíritu Santo se entristece, no, ahí está, pero yo tengo que volver a tener una disposición y arrepentirme si he pecado, ¿no? Como dice Juan, confesar mis pecados para que el Espíritu Santo nuevamente me llene, ¿no? Me llene, pero la llenura prácticamente, por eso Pablo dice, sed lleno del Espíritu Santo, no dice busquen al Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo nos ha llenado, entonces tenemos que sacar todo eso, ¿no? Por eso que en Ezequiel capítulo 36, en el Antiguo Testamento, vamos a ver, por ejemplo, este es bien importante, ¿no? Ezequiel 36, 25 al 27. Dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. ¿De qué está hablando aquí el profeta Ezequiel? Porque él está desterrado, está en Babilonia, y ahí Dios le da esta visión, le da esta promesa. ¿De qué está hablando aquí el profeta Ezequiel? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Está hablando del derramamiento del Espíritu Santo? ¿O está hablando de la regeneración? ¿De qué está hablando ahí? De la regeneración, hermano, de la conversión, ¿me entiende? De que esa obra la hace el Espíritu Santo. Es decir, que Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, van a trabajar en nosotros para convencernos de pecado, justicia y juicio. Por eso dice, ¿no? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Por eso dice, Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer del agua. La palabra de Dios es el agua, amado hermano. ¿No? El agua limpia, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque ¿quién te enseña y nos enseña? El domingo antepasado se hablaba de la idolatría, que en el último versículo del 1 de Juan, que no hay que ser idólatras. Amado hermano, lo único que nos enseña y que podemos romper con la idolatría, que a veces con nosotros mismos, la idolatría, que es a veces lo más que nos destruye, es el Espíritu de Dios. Pero para convertirnos, para transformarnos, amado hermano, porque si tú y yo tenemos un ídolo, Dios no tiene el primer lugar de nuestra vida, no estamos convertidos, ¿me entiendes? Si algo que ocupa el lugar de Dios y permanentemente ese ocupa ese lugar, no somos. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo nos hace entender que eso es idolatría. Y Él pone un corazón nuevo, dice, yo os daré un corazón nuevo. Es decir, el nuevo nacimiento es la regeneración. El hombre, cuando hablamos del corazón nuevo, hablamos del hombre interior, hablamos de lo que está en el interior del hombre, ¿no? Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, el Señor ya no podemos seguir con ese espíritu pecador, porque nosotros, Pablo dice en Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué estaba muerto? Nuestro espíritu no tenía comunión con Dios, sí tenía comunión con el pecado, sí tenía comunión con la rebeldía, sí tenía comunión con la idolatría. Pero Dios agarra y su Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da un espíritu nuevo. Un espíritu totalmente nuevo, ¿para qué? Para poder tener comunión con Dios. Entonces aquí está hablando de la regeneración. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y vuelve a insistir, y os daré un corazón de carne, sensible. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se encarne, para que así como Cristo fue encarnado y se hizo carne y lo vimos, nosotros también con la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace esa labor de encarnar a Cristo en nosotros, de formar a Cristo en nosotros, en el interior, ¿me entiendes? Esa es una gran verdad, por eso es el poder. Pero aquí no está hablando del bautismo, está hablando de la conversión. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mi espíritu, Pablo ha dicho, vosotros sois casa de Dios, templo de Dios, del Dios viviente. Es decir, Pablo en 1 de Corintios, capítulo 6, va a decir, ustedes son templo de Dios y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, ¿quién hace que tú y yo podamos cumplir, que estemos aquí en esta noche? Es el Espíritu Santo. Y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Por eso necesitamos una investidura de poder, necesitamos aún tener más comunión con Dios, más dependencia de Dios. No puede haber un cristiano que no lea la palabra de Dios, ¿me entiendes? Si tú y yo no leemos la palabra de Dios, estamos perdidos, hermano. No hemos nacido de nuevo. Entonces, es una necesidad, más que la comida material, más que cualquier cosa creada, tener comunión con Dios. Es una de las grandes crisis del día de hoy, que pocos cristianos leen la palabra de Dios, pocos cristianos, no, si yo le preguntara a cada uno, a ver, ¿qué te habló hoy día Dios? Dice, no, es que algunos me dicen, es que yo estoy orando y escuché una voz. No, hermano, eso no es. Podemos orar mucho, pero eso no es. Primero, junto con la oración tenemos que leer la palabra de Dios. Pues necesitamos ese poder, ¿me entiende?
Pero en cambio en Joel capítulo 2, versículo 28, 29, Joel es un libro que no se sabe exactamente en qué momento de la historia del pueblo de Israel o de Judá o de ambos se dio esta profecía. Por eso que usted va a encontrar, cuando encuentra a los profetas menores, a Joel en el segundo lugar, ¿no? Primero viene Oseas, después viene Joel y después viene Amós. Y en estos días, ya Carlos Jesús ha estado predicando varios domingos mensualmente sobre Oseas, porque son los primeros libros que nos hablan, o profetas, que nos hablan de cómo Dios endurece el corazón de los hombres, cuando los hombres se rebelan contra Dios. Cuando tú vas, por ejemplo, al libro de Crónicas, vas a encontrar, por ejemplo, a un rey que tenía 7 años, se llamaba Joás, y que hubo un sacerdote, Joidía, que él fue porque mataron a toda su familia, a todas, y su hermana, que se llamaba, me olvidó su nombre, su hermana lo salvó a él, porque ella se había casado con este sacerdote y lo escondió en el templo. Y a los 7 años este sacerdote hizo que él fuera rey, porque se había apoderado del reinado una mujer que se llamaba Atalía, que era mala, que había matado a todos los descendientes de Ocosías, creo, si no me equivoco. Pero ella, entonces, no se dio cuenta, y Joiada reunió a todos los levitas y sacerdotes, recorrió toda Judá y los juntó en Jerusalén. Y hizo que cuidaran al rey, lo dividió en 3 partes. Y después ordenó, y todas las armas que tenía ahí en la casa del Señor, lo sacó y se lo dio al pueblo. Y cuando menos se dio cuenta, Atalía fue sacada y le ordenó que la mataran. Y eso es, uno mira, ¿no? Dice, tremendo, ¿no? Pero lo más terrible es que cuando muere Joidía a los 130 años de edad, y él prácticamente era el que prácticamente gobernaba, este muchachito ya no tenía 7 años, ya era un hombre. Lo primero que hizo fue volverse contra Dios. Y lo primero que hizo, su hijo de Joidía, que era Zacarías, y eso se habla en la palabra de Dios, él profetizó y lo mataron dentro del templo. Cuando uno mira esas cosas, entonces, y ve aquí al profeta Joel, dice, y después de esto, cuando Joel habla pues de una crisis total, ¿no? de una hambruna prácticamente producida y ordenada por Dios. Pero dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y cuando tú vas ahí a Pedro está lleno del Espíritu Santo, Pedro ha sido bautizado y está lleno del Espíritu Santo, agarra esta escritura para demostrar que lo que estaba pasando en ese momento era el cumplimiento de esta palabra. Ezequiel es, lo que dice Ezequiel 36:25, es conversión. Es conversión. Pero en cambio Joel aquí habla derramamiento de poder, investidura de poder, que es lo que necesitamos el día de hoy como iglesia, que yo necesito y que tú necesitas, que todos los que estamos aquí necesitamos, amados hermanos. Escuchaba a Leonard Ravenhill, que fue un hombre de Dios tremendo, y él decía, si tú dices que tienes ministerio profético, si tú dices, él era bien radical, ¿no? Él es muy conocido porque escribió, porque no llega el avivamiento, ¿no? Y él dice, solamente tiene 6 meses de vida nomás. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? 6 meses nomás predicó. Y después le cortaron la cabeza. Así fue, ¿no? Si tú miras la historia de Juan el Bautista. 6 meses predicó activamente y después fue preso y después lo mataron, ¿no? A veces hablamos tan fácilmente de investidura de poder y no somos constantes, ¿no? Por eso que aquí
nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él cambie nuestro corazón. A veces puede ser que alguien esté en una lucha todavía y su corazón sea insensible a las cosas que pasen, ¿no? Si tú y yo no reaccionamos a las cosas que están pasando y somos indiferentes, muy probablemente tengamos un corazón de piedra, ¿me entiende? Se está endureciendo nuestro corazón, o Dios está endureciendo nuestro corazón. Porque si nosotros estamos jugando a ser cristianos, Dios se endurece, hermano. Y lo tremendo que es en este libro, me estoy estudiando con otra Biblia, ¿verdad? Lo que a mí me sorprende, cuando tú ves en el libro de de Crónicas, es como Dios es el que dice, ¿no? Él endurece, Él ordena, Él va a castigar. Él lo dice así, hermano. A cada rey, Él decide. Él es el que envía, ¿no? Él. No es, hermano, que cuando ya Dios ve demasiada liberalidad, demasiada pecaminosidad, demasiada maldad, demasiada maldición sobre los que los hombres hacen, Dios comienza a endurecer a esos hombres, su corazón, porque ya Dios no lo quiere ya. Dios los desecha, hermano, y Él endurece el corazón de la gente. Por eso tú ves el día de hoy, cuando tú vas al libro de Apocalipsis, vas a encontrar a gente pidiendo ayuda, muriéndose de hambre, pero alguien le viene y habla de Dios, comienzan a irse contra Dios. El hombre así va a ser, hermano. Pero cuando el hombre, la iglesia del Señor, se llena de la presencia de Dios, del poder de Dios, y entiende que ha sido cambiado y transformado por Dios y que depende de Dios y que su unión con Dios es espiritual, necesitamos el Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu, hermano, no podemos vencer. Tú y yo no vencemos ni un pecado, hermano, ni un pecado. Tú y yo no vencemos. El que vence el pecado es el Señor, que nos inviste de su poder, por su misericordia. Él nos ha hecho nacer, por eso Jesús habló de la necesidad de nacer del Espíritu. Y Pablo, como eco de la profecía de Ezequiel, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tito 3:5. Mire, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El resultado es un estilo de vida cambiado, que es posible por el Espíritu que mora en nosotros. El profeta Joel difiere considerablemente de Ezequiel, dice, habla de un dramático derramamiento del Espíritu Santo que resulta en profecía, en sueños y visiones. El término carismático, que en nuestro día ha venido a identificar a aquellos que creen que han tenido una experiencia personal y colectiva con la manera dinámica en que el Espíritu se manifiesta a través de los diversos dones, como lo encontramos en Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. En el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los 120. Y fue tanto el poder, fue tanta la manifestación. Estaba escuchando precisamente a este Ramville y decía, Richard Baxter fue un hombre, un puritano, tremendo, un predicador, y que Dios le dio un pueblo a predicar. En ese pueblo, cuando él llega a predicar, había 4 familias cristianas nada más, 4 familias. Después de unos años, en ese pueblo ya no habían 4 familias cristianas, sino todo el pueblo era cristiano, excepto 4 familias. Pasó al revés, ¿no? ¿Te imaginas? Que tú llegas a un pueblo y solamente hay 4 familias cristianas, pero era un hombre que tenía la investidura de poder, un hombre que predicaba la palabra con autoridad, que tiene algunos libros que son escritos de mucho reconocido, no me acuerdo ahorita, el Pastor Renovado, creo que es uno de sus grandes aportes a la iglesia. Dice que él llegó a ese lugar, era un hombre que cuando predicaba, la presencia de Dios estaba ahí. Era la presencia poderosa de Dios. Cuando Jonathan Edwards predicó el famoso mensaje, pecadores en la mano de un Dios airado, dice que lo predicó aún con una lámpara aquí, ¿no? Y él solamente leyó. Pero esa lectura, él lo había preparado por mucho tiempo. Había orado a Dios y clamado a Dios y el Señor le ordenó que lo predicara.
Bueno, dice que él mientras predicaba, la gente lloraba, la gente se arrepentía. Mano, ahí nunca, esos predicadores nunca pidieron que la gente pasara adelante, nunca. Ese es el reto, hermano. Cuando tú estás lleno del poder y la autoridad y la unción del Espíritu Santo, la gente se convierte, la gente escucha, no te escucha a ti, escucha a Dios. Escucha su palabra, escucha el poder de Dios. Aquí hay niños, ¿no? Adolescentes, jóvenes. Tú tienes esa gran oportunidad. América del Sur, Centroamérica, México, va a entrar en un proceso de un avivamiento de parte de Dios, amado hermano. Dios se está preparando. Seamos pentecostales, pero que conozcamos la palabra de Dios. Que no busquemos las emociones, que no busquemos el protagonismo, amado hermano. Nada de eso. Si es posible, tú desapareces. Cuando tú prediques, cuando tú enseñes, termina. Olvídate del selfies, de las fotos, de las propagandas que algunos hacen, ¿no? Por ahí estoy escuchando a un predicador venezolano pentecostal, un hombre de Dios que tú lo escuchas y dices, no parece, este no parece pentecostal, parece bautista. Pero tiene una autoridad, amado hermano. Una autoridad cuando predica, y a veces dice, no, a veces han dado un resfrío, por ahí han orado y lo publican por todas las redes. No, no, hermano. Dios hace su obra. Dios hace. Entonces, aquí ya me ganó el tiempo, pero iba a trabajar el tema de Lucas, ¿no? Lucas es el que más trabaja esto, hermano. Lucas, por eso cuando tú miras a Jesús, ¿no? Él es Dios, se bautiza, Juan lo bautiza, está lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué cosa? Para ser tentado, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía que comenzar su ministerio donde Adán había fracasado en la tentación. ¿Me entiende? El fracaso de Adán, ¿cuál fue la tentación? Entonces él va y el Espíritu Santo lo lleva. Pero el Espíritu Santo no lo abandona tampoco. Por eso él puede, los 40 días, él vence la tentación. Y después dice que regresa lleno del Espíritu Santo. Comienza su ministerio. Y cuando él llega a la sinagoga donde él se había criado, dice, le toca a él compartir, porque Dios es perfecto, y él pide las escrituras de Isaías, ¿no? Isaías 61. Predica sobre ello y al final dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Pero qué dice? El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Qué está diciendo? El Espíritu de Dios tiene autoridad sobre mí. Yo me someto al Espíritu de Dios. ¿Está entendiendo? No es que algunos piensen que tenía acá. No. Él está hablando de que él estaba bajo la autoridad del Espíritu Santo. Cuando tú y yo nos sometemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este tiempo, en el tiempo de la gracia, tenemos que someternos al Espíritu de Dios. Porque si tú te sometes al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te va a llevar a entender que te tienes que someter a la cabeza, que es Cristo. Y cuando estás sometido a la cabeza, que es Cristo, y eres parte del cuerpo de Cristo, correctamente vas a hacer adorar al Padre, ¿me entiendes? Eso es así. Tú no puedes ir directamente ahora al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo te lleva a Jesús, porque Él está formando a Jesús en tu vida. El Espíritu Santo está encarnando a Jesús en tu vida. ¿Quieres saber si estás creciendo? ¿Quieres saber si estás avanzando en la gracia? Totalmente tenemos que ser de Cristo, amado hermano. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cómo andamos? ¿Andamos en el camino o en nuestro camino? ¿Andamos en nuestra verdad o en nuestra mentira? ¿Andamos en la vida de Dios o en nuestra propia vida?
Cuando hay la investidura del Espíritu Santo, amado hermano, Dios se encarga de nosotros. ¿Qué hará contigo Dios? ¿Qué hará conmigo Dios? Yo no sé, hermano. Yo estoy en una nueva etapa ya, ¿no? No sé cuánto tiempo de vida me dará Dios. Pero aquellos que están comenzando, amados, o aquellos que han perdido el tiempo, o dando vueltas, si tienes un ministerio, si tienes un llamado, esto no es cosa de juego, amado. No sé si perteneces al ministerio de alabanza, eres parte de los maestros de la escuela bíblica, eres parte de misiones, eres parte de Aspen, eres parte del centro de estimulación, eres parte del movimiento de oración. Si no tenemos esta investidura del Espíritu Santo, es cualquier cosa lo que hacemos, hermano. Entretenemos, nos engañamos a nosotros mismos, pero a veces los niños en la escuela bíblica, ¿sabes cuando tú te has preparado? ¿Sabes cuando tú tienes autoridad? Ellos saben, hermano, porque Dios no lo desampara, ¿me entiende? Por eso a veces no llegamos a ellos, porque nos falta esta investidura de poder, de autoridad. A mí mismo como pastor, en este tiempo Dios me está hablando a mi vida y está cuestionándome. Entonces, Dios nos ayuda, hermano, a entender esto. Como vuelvo a repetir, una cosa es estar en el cuerpo de Cristo, ser bautizados para estar en el cuerpo de Cristo, por pertenecer al cuerpo de Cristo, y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Una cosa es la regeneración que hace el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. La necesitamos nosotros. Pero no todos van a ser bautizados. No te apures, hermano. No te desesperes. No te angustien como algunos se angustian. No, hermano. Dios no hace eso. Dios es un Dios santo. Dios no te puede dar una carga de la que tú no puedes soportar. Si Él quiere, Él te puede bautizar el día de hoy. Te puede bautizar hasta durmiendo, ¿me entiendes? Él lo puede hacer. Si tú anhelas y deseas servir al Señor, necesitamos investidura de poder. Padre, te doy gracias, Señor. Oh Rashita, Kama Shanda. Oh Santo Dios. Necesitamos, Señor, tanto de ti, tanto de tu Espíritu en este tiempo, Señor. Tanto, Señor. Tanto, Padre de la gloria. Hay tanto dolor. Hay tanta angustia, tanta desesperación en esta humanidad. De gente que es herida por el pecado. Que es herida, Señor, en su vida personal y por pecadores a través de la violencia, como lo vemos, Señor. Pero si estamos investidos de tu poder y en tu presencia andamos en comunión contigo, dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y Noé caminó con Dios porque tenían comunión contigo, porque estaban llenos de tu presencia, llenos de tu espíritu. O como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Está la autoridad, Señor. Oh Señor amado, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de mi boca. Pudiste decir, Jesús, lleno del poder de Dios. Y nos dijiste al final, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lleno de tu Espíritu Santo, investido de tu poder, de tu autoridad, de tu unción, Señor amado. Haznos entender, Señor, necesitamos, oh Padre, te presento a aquellos que tienen un desgano, que tienen una apatía, que no tienen ni deseos ni de orar, ni de leer tu palabra y no lo hacen, Señor. Y que están seducidos por este mundo, están siendo bautizados no por el Espíritu Santo, sino por el poder del pecado, por el poder, la seducción de este mundo pecador, Señor, de todas las cosas que ofrece, como decía tu hijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si tú no estás ahí en el centro, todo es vanidad, todo es vacío de vacío, todo es hueco, Señor. Oh, haznos volver a ti, Señor, a volvernos a ti, Padre de la gloria. Gracias, Señor, gracias, Padre. Dios le bendiga, amados hermanos, amén.